Buenos días. Es un gran gusto y un honor eh, poder participar en esta conferencia en el Congreso Desafíos de la Psicología, programado por el Departamento de Psicología de la Universidad de Nariño. Agradezco al personal docente del departamento, especialmente al profesor Freddy Villalobos, con quienes tenemos lazos académicos desde hace mucho tiempo, cuando él era estudiante en la Universidad Nacional de Colombia. En esta conferencia voy a referirme a un trabajo de aplicación y de investigación de un modelo de intervención motivacional breve en psicología de la salud, especialmente en labores de prevención y de promoción de la salud. Se trata de un modelo que ha sido objeto de un programa de investigación científica internacionalmente y particularmente en mi grupo de investigación por muchos años, primero en el Departamento de Psicología de la Universidad Nacional de Colombia, entre los años de 1985 y 2016, aplicándolo en ambientes clínicos en el Instituto Materno Infantil y en ambientes de educación escolar en colegios públicos del Distrito Capital. También fue aplicado en colaboración con otros grupos de investigación en la última etapa con el grupo Avances en Psicología Clínica y de la Salud de la Universidad de San Buenaventura, donde actualmente laboro como director del énfasis de autodeterminación y desarrollo humano en el programa de doctorado en humanidades, humanismo y persona, luego de haberme jubilado o haberme retirado por paso a jubilación de la Universidad Nacional en el año 2016. Se trata de un modelo que aspira a convertirse en un paradigma en educación para la salud desde la psicología, tomando de entrada a la psicología como ciencia que se ocupa del comportamiento, o más exactamente del estudio de la actividad humana desde un conjunto de fenómenos y procesos psicológicos. Voy a compartir con ustedes una presentación a medida que realizo la exposición. La psicología, como les decía, la podemos entender aquí rápidamente como pues una disciplina que se ocupa del estudio de la actividad humana, el cual enfoca desde un conjunto de fenómenos y de procesos psíquicos. Fenómenos como la sensación, la cognición y la acción, representados en los vértices de este triángulo. Procesos como la percepción, la atención selectiva, el afecto, la motivación, la emoción, el aprendizaje, que están colocados en los lados del triángulo. En el centro, en el epicentro de ese conjunto de procesos y fenómenos, se encuentra la actividad humana como objeto de estudio, pero no solamente como objeto de estudio determinado por fenómenos y procesos de tipo psíquico, sino también fenómenos y procesos de tipo orgánico representados en ese fondo amarillo y de tipo sociocultural representados por esta figura oval que encierra todo lo psicológico, lo orgánico y que con la cual estoy representando lo que es toda la caracterización social, cultural e histórica del ser humano. Desde el punto de vista psicológico, podríamos decir que
Este campo que está aquí representado por la percepción, la atención y el afecto, representa lo que es una comprensión inicial de cualquier realidad, en este caso, de cualquier necesidad que surge a partir de sensaciones externas o internas, internas de tipo orgánico, internas de tipo o externas de tipo social, o internas de tipo cognitivo, de tipo emocional, a partir de la cual se generan procesos de atención selectiva y una aproximación inicial a la realidad, que es una comprensión de la realidad en un contexto perceptual, que algunos autores denominan inteligencia perceptual, es decir, una comprensión inicial de tipo intuitivo, a partir de la cual empiezan a configurarse esquemas a través de los cuales se aprehende la realidad, esquemas de tipo cognitivo, esquemas de tipo afectivo que configuran una evaluación primaria ante cualquier tipo de sensación, cualquiera absolutamente. Empieza a desencadenarse esta aproximación de tipo perceptual a la realidad, aproximación que luego se profundiza mediante procesos de tipo cognitivo, a través del pensamiento abstracto, a través de la reflexión, a través de la profundización de las emociones, en un proceso de evaluación secundaria de tipo reflexivo para transformar lo que son tendencias iniciales de acción que se dan aquí en esta fase perceptual, en esta fase inicial, transformarlas en decisiones motivadas, decisiones que llevan a la realización motivada de acciones de comportamiento. Esa aproximación desde este ángulo de la motivación y de la emoción, más de tipo reflexivo, podríamos conceptualizarla como una inteligencia reflexiva que lleva a la acción, a la ejecución de comportamientos aprendidos en un desarrollo permanente de comportamientos, de habilidades, que lo podemos conceptualizar como una comprensión práctica de la realidad, una inteligencia práctica. Con esto, lo que estoy tratando de representar es cómo la motivación hace referencia a un proceso complejo de autodeterminación del comportamiento que se inicia desde esa fase perceptual con la formación de intenciones iniciales de acción, que se profundiza y adquiere una forma definitiva a través de la toma de decisiones en esta fase reflexiva de evaluación secundaria, y que se transforma en acciones ya en una fase de ejecución del aprendizaje. Esta referencia a procesos motivacionales y emocionales ha sido muy utilizada y muy frecuente en el caso de la salud para plantear modelos psicológicos que comprenden la salud desde una perspectiva psíquica. Dentro de esos modelos podemos mencionar algunos, por ejemplo, el modelo propuesto por el médico austrohúngaro Hans Selye, quien emigró al Canadá, donde propone su modelo sobre el estrés, la comprensión del estrés a través del síndrome general de adaptación, sus fases de alarma, resistencia y agotamiento,
que constituyen la base de una aproximación psicológica muy importante históricamente a la enfermedad, que es la medicina psicosomática. Más adelante, un segundo modelo que ha sido muy importante para nuestro grupo de investigación en la fundamentación conceptual y metodológica de nuestro trabajo es el modelo del psicólogo Richard Lazarus y de la psicóloga Susan Forman en la Universidad de California, en Berkeley, sobre el estrés conceptualizado de una forma un tanto distinta a como lo conceptualizó Selye, ya no como una respuesta fisiológica ante situaciones de estrés, ante situaciones estresantes, sino como una respuesta global de afrontamiento fisiológica, cognitiva, conductual, en situaciones de estrés mediadas por procesos de evaluación. Por eso el título de su principal obra, Estrés, Evaluación y Afrontamiento. Las nociones que trabajamos y mencionaré frecuentemente de evaluación primaria y de evaluación secundaria, así como de afrontamiento instrumental y de afrontamiento emocional, son nociones surgidas de este modelo propuesto por Lazarus y Forman. Se han propuesto un conjunto de microteorías motivacionales conceptualizadas como modelos cognitivos sociales para orientar las prácticas en el campo de la salud desde la psicología. Son modelos que incorporan variables intermediarias, constructos de tipo cognitivo para tratar de entender la conducta saludable. Aquí pongo en la gráfica la portada de un libro mío, Psicología Social de la Salud, Promoción y Prevención, en el que realizo una aproximación al análisis de estos modelos cognitivos sociales, como por ejemplo el modelo de creencias en salud, la teoría de acción razonada, acción planeada, la teoría de motivación a la protección o la teoría del doble procesamiento paralelo extendido. Todos son modelos que introducen variables, como por ejemplo las variables referentes a la severidad de los daños, a la vulnerabilidad percibida frente a los daños, a las expectativas de costo y de beneficio en la realización de comportamientos saludables, a la influencia de los grupos sociales de referencia, los grupos de pares de la persona, que tienen o que funcionan de acuerdo con normas subjetivas particulares, en la teoría de acción razonada, o al papel de otra variable como la controlabilidad percibida, coincidente con el constructo de expectativas de autoeficacia propuestas por Bandura. En la teoría de acción planeada, Atzen y Fishbein hacen referencia a lo que es precisamente la controlabilidad percibida. Entonces, estos modelos cognitivos sociales plantean esas variables de tipo cognitivo cuyo estado va a ser determinante de la respuesta de afrontamiento que la persona dé en situaciones de salud y de enfermedad. Estos modelos criticados por el abordaje continuo que hacen acerca de las variables cognitivas. Sabemos que las variables no operan de una manera continua, siguiendo una ecuación como la ecuación de la línea recta, sino que operan de forma diferencial en un proceso de etapas. Fue lo que dio origen al surgimiento de los modelos considerados de etapas, también modelos cognitivos sociales,
pero que abordan el análisis del constructo motivacional como un constructo que se desarrolla por fases, por etapas, como por ejemplo el modelo del proceso de adopción de precauciones, el PAP, de Neil Weinstein, o el muy conocido modelo transteórico propuesto en la Universidad de Rhode Island por el grupo de Prochaska, Di Clementi y Norcross, que plantean una serie de etapas como esta: precontemplación, contemplación, preparación, acción, mantenimiento, recaídas, a través de las cuales va evolucionando la motivación de la acción saludable. Muy controversial lo que es la presencia de etapas, muy importante lo que es el planteamiento de factores y de microprocesos psicológicos subyacentes a dichas etapas. Y un último antecedente muy relevante para nuestro trabajo, la propuesta de la entrevista motivacional de Miller y Rollnick como un proceso de interacción entre lo que clásicamente sería un terapeuta y un paciente, que desde el punto de vista motivacional vamos a verlo más bien como un participante y un interventor en una situación de fomento de comportamientos, de transformaciones del estilo de vida, que es el factor relevante para la determinación final de la salud y de la enfermedad desde el punto de vista psicológico. La entrevista motivacional de Miller Rollnick, en sus consideraciones sobre la solución de la ambivalencia frente a hacer o no hacer, que es el quid esencial de la motivación, frente a un comportamiento saludable, siguiendo estrategias de preguntar, de hablar, de escuchar, como estas, ¿no? Con lo cual plantea una estructura interventiva muy interesante, muy probada en la práctica y muy amplia para conducir la interacción con una persona que está en proceso de adquirir un comportamiento saludable, solucionando la ambivalencia frente a dicho comportamiento y de darle una estructura más operativa a lo que tradicionalmente conocemos en psicología y se conoce en otras disciplinas como el diálogo socrático. Estos antecedentes nos condujeron en nuestro grupo de investigación al planteamiento de un modelo acerca del proceso motivacional, acerca de la motivación como un proceso en el cual se pueden diferenciar etapas distintas en las que ocurren hechos distintos, subyacen a ellas factores distintos de tipo psíquico, aunque en su formación se presentan de una manera integrada. Esta es una contradicción importante. Son etapas diferenciales, pero confluyen sinérgicamente en la constitución de una fuerza motivacional que le da intensidad y direccionalidad a la acción. Etapas que se inician con el planteamiento de un estímulo perteneciente a una situación problema que desencadena el surgimiento de una necesidad que demanda de una acción para ser resuelta, acción que la persona transforma en motivo cuando toma una decisión explícita de actuar siguiendo una serie de procesos presentes acá en la predecisión. Esta es una representación del proceso motivacional inspirada en lo que es la representación utilizada por Heinz Herrhausen, el psicólogo alemán, en su teoría del Rubicón de la acción para representar el proceso motivacional. El Rubicón sería representaba aquí un primer Rubicón
en esta línea discontinua de puntos azules que se ubica con posterioridad a una decisión, queriendo significar que después de tomar una decisión se ha accedido a un estado cercano a la acción de no retorno, pero que todavía debe pasar a la ejecución de la acción. Esas tres fases de necesidad, predecisión y decisión configuran toda una etapa inicial, que es la etapa propiamente motivacional del ciclo, que concluye con una toma de decisiones, etapa en la cual podemos diferenciar a través de las tres fases lo que son esas aproximaciones de tipo intuitivo, de tipo primario, de evaluación primaria en la fase de surgimiento de la necesidad de actuar, en la etapa de predecisión y en la etapa de decisión, para dar paso a una etapa volitiva con estas dos fases de preacción y de acción, en la cual la decisión tomada se transforma en una acción con la cual no culmina el proceso motivacional, sino que allí viene un segundo Rubicón en el cual, frente a las consecuencias o que representa la situación en la cual, frente a las consecuencias de la acción, la persona hace evaluaciones y atribuciones de tipo causal que la llevan a configurar una perspectiva de tiempo futuro a la acción, o sobre esa acción, perspectiva que ella se forma en la posacción y que va a constituir lo que será su expectativa en el futuro, cuando nuevamente surja la necesidad de la acción. Entonces, a esas secuencias a las que me estoy refiriendo cuando hablo de lo largo del proceso motivacional. Pero el proceso motivacional también sucede o acontece o tiene una materialización a lo ancho. ¿Qué quiero decir a lo ancho? A través de distintos niveles de funcionamiento psicológico. Un nivel 1, que es el nivel del motivo, así lo hemos denominado en nuestro trabajo. El nivel 2, que es de la perspectiva, y el nivel 3, que es el nivel del sentido. Son niveles en los cuales acontecen procesos psíquicos diferenciales. ¿Cuáles? Esta es la diapositiva principal, la que les estoy presentando de esta intervención. Es la diapositiva que refleja nuestra aproximación conceptual a la constitución de una estructura que se puede denominar intervención motivacional para realizar actividades en el campo de la educación para la salud en los niveles de prevención y de promoción, trabajando sobre un conjunto de factores en los niveles del motivo, de la perspectiva y del sentido. En el nivel del motivo, ¿a qué tipo de factores nos estamos refiriendo en correspondencia con esta fase de necesidad? Pues nos estamos refiriendo a lo que es la percepción o la intelección intuitiva de la situación, a partir de la cual se forman esquemas que, como cualquier otro esquema, tienen componentes cognitivos y afectivos. Muy importante esa combinación, que es la que va a dar la idea del doble procesamiento paralelo, procesamiento cognitivo y procesamiento afectivo, acerca de la situación, cualquier situación, la que ustedes quieran. Ustedes, cuando decidieron venir a este congreso, escuchar esta conferencia, se aproximaron, obviamente, con una serie de expectativas que se materializan en esquemas que a su vez originan respuestas de tipo autónomo, activación nervioso simpática, activación endocrina, activación inmunitaria. Si uno está frente a un aviso que dice peligro,
Cuando ve un signo de peligro en un transformador, corriente eléctrica de alto voltaje, el simple peligro como un rayo, pues simplemente allí ese esquema representa una serie de realidades que uno tiene, con las que uno tiene un contacto directo o indirecto desde el pasado, desde mucho tiempo atrás, genera una activación y unas expectativas de reforzamiento y de resultado. Si me aproximo a esto y si me alejo de esto en ese caso, porque sería el comportamiento adaptativo, entonces voy a eludir un peligro, ¿verdad? Esa es, digamos, la evaluación primaria que se prolonga luego en las fases de predecisión, ya a través de la formación de esquemas más reflexivos, a través de los cuales la persona se forma otras expectativas de eficacia de la acción. ¿Qué tan eficaz es la acción para el logro de un resultado? ¿Qué tan eficaz es la actividad física para el logro de un resultado, como disminuir el peligro, el riesgo de una enfermedad cardiovascular? Expectativas sociales, normas objetivas, es decir, asimila a la persona lo que la cultura le está proponiendo. Las expectativas originalmente no son expectativas intrapsíquicas, personales, inventadas por el sujeto, son expectativas transmitidas por la cultura a través de las relaciones, a través de la interacción social. Y en la fase de decisión, sobre todo contrabalanceando lo que es la expectativa de costo de la realización de una acción frente a las expectativas de beneficio representadas en el potencial reforzamiento y de resultado, y orientada por un conjunto de valores, es decir, una valencia, las teorías de expectativa, valor sobre la motivación, la persona toma decisiones. De alguna manera, lo que es la valoración de la acción para convertirla en un motivo que conduce a la acción, a la ejecución efectiva de la actividad, puede tasarse por el costo que se debe pagar por eso, por esa acción. Allí viene el primer Rubicón. Luego, para pasar de la decisión a la acción, pues se entra en la fase volitiva, una consideración de la voluntad, ya más que considerada como una entelequia, algo perteneciente al alma, esa visión cartesiana, podemos conceptualizarla más como lo que es un proceso de autorregulación y de autocontrol del comportamiento, de la misma manera que en la fase anterior la toma de decisiones es la culminación de una función de autodeterminación, una función ejecutiva de autodeterminación. Aquí en la fase volitiva tenemos el desarrollo de una función ejecutiva de autorregulación del comportamiento. Para que haya autorregulación debe haber planes entre los cuales se contrasta la ejecución y una acción específica concebida como afrontamiento, es decir, concebida como esfuerzos que la persona realiza para dar cuenta de la necesidad, para acceder a la obtención de un resultado, afrontamiento instrumental o afrontamiento emocional, o usualmente los dos, tanto el instrumental como el emocional. Aquí viene un segundo Rubicón y da paso a lo que son las atribuciones sobre el lugar de control, dónde están las fuentes de control, afuera o adentro, sobre la modificabilidad de esos factores, si son estables o son inestables, y con ello a la formación de una perspectiva de tiempo futuro. Pero en el nivel 2 tenemos un nivel estamos representando un nivel del funcionamiento psicológico especial en relación con la motivación, que es el nivel de la toma de decisiones. Permanentemente la acción hace referencia, la motivación hace referencia a hacer o no hacer acciones como producto de decisiones personales, explícitas o implícitas,
A ese nivel le hemos dado el nombre de perspectiva para hacer referencia a la teoría de la perspectiva de Kahneman, el premio Nobel, el psicólogo premio Nobel de Economía, de Taylor, uno de los últimos, el sí, economista, también premio Nobel de Economía, sometiendo a prueba hipótesis de esta teoría de la perspectiva y, digamos, sus axiomas básicos, ¿no? De acuerdo con los cuales el proceso cognitivo transcurre a través de impresiones intuitivas, a través de juicios reflexivos, siguiendo un conjunto de procesos heurísticos en la toma de decisiones y de sesgos perceptuales en lo que es la apropiación de la realidad, todo lo cual confluye en la formación de tipo rasgo de sistemas cognitivo-afectivos de procesamiento de información, o sea, esquemas nucleares, esquemas que tienen una naturaleza tanto cognitiva como emocional. Es imposible separar esas dos propiedades de cualquier esquema. En el nivel 3 tenemos lo que es la alusión al sentido de vida, algo muy importante, algo muy considerado, sobre todo en las aproximaciones de tipo existencial, de tipo fenomenológico, que se ha relacionado, por ejemplo, en el caso de una aproximación típica al sentido de vida, como es la aproximación fenomenológica de Viktor Frankl, el autor de la logoterapia, que se ha considerado una instancia surgida de la valoración de los valores, valores actitudinales, valores de creación, valores experienciales de la persona, y que en consonancia con lo que es la secuencia del proceso motivacional, hemos considerado como sentido de valores referentes a la actividad, de la actividad, a la perspectiva de control de la actividad sobre la necesidad y de la persona sobre la actividad, de valor, de coherencia, de realidad presente y de tiempo futuro. Tengo que ir rápido porque el tiempo pasa, pero digamos que esta diapositiva es la representación más importante en el aspecto teórico sobre las actividades de intervención motivacional en prevención y promoción. Ese modelo conceptual se transforma obviamente en un modelo práctico, un modelo de formulación motivacional que nos sugiere cuáles son los pasos o el camino a seguir ya en la ejecución de las actividades de educación para la salud en los distintos niveles de prevención universal, prevención selectiva, prevención indicada o de promoción de la salud. Un camino que empieza por el planteamiento de lo que son estímulos cruciales desde el punto de vista motivacional de una situación estimular, ¿no? Tomemos el caso de una intervención típica en educación para la salud, las intervenciones para el control del peso, en los casos de obesidad. Pues los estímulos tienen que ver con actividades como la ingesta de alimentos o la práctica de la actividad física, o los dos factores, la motivación frente a esas acciones de tipo ingesta de alimentos, de tipo práctica de actividad física, deben llevar a la adopción de lo que es un estímulo o un eslabón crucial de esa cadena dentro de la situación, de esa cadena de eventos en la cual se va a fijar la atención o se va a hacer el énfasis para dar paso a lo que es la intervención propiamente dicha sobre dicho aspecto de la situación estimular. La intervención es el segundo bloque que está aquí representado por
los tres niveles, el nivel del motivo, el de la perspectiva y el del sentido, perdón, en los cuales se tienen como objetivo central de la intervención lo que es ese evento crucial del estímulo, de la situación estimular, sub R, o sea, reevaluado en un proceso histórico para la persona de evaluaciones primarias y secundarias, evento sobre el cual van a confluir tanto las transformaciones que se realicen en el nivel 2, en el nivel de la perspectiva, los cambios en los esquemas nucleares están representados a través de esa línea punteada discontinua de color rojo, como los esquemas de tipo motivacionales supraordinales o motivacionales de segundo orden, esquemas ideológicos, esquemas creativos, propios del sentido subjetivo o lo más asociado a las características de personalidad, las características de rasgo, van a confluir en esa evaluación de la situación crucial y van a dar lugar al estado de esas diferentes variables subyacentes en las distintas fases del proceso motivacional. Van a dar lugar a través de pensamientos automáticos que suelen estar acompañados de distorsiones cognitivas características, van a dar lugar a la percepción intuitiva de la situación, a la formación de afectos, a la formación de expectativas, de reforzamiento de resultados, de expectativas de eficacia y de autoeficacia, de expectativas o de actitudes normativas. El concepto de expectativa y el concepto de actitud son dos conceptos bastante paralelos, bastante sinónimos, que van a dar lugar a expectativas de costo y de beneficio que se balancean en la toma de decisiones o van a dar lugar a expectativas en la posacción. También van a dar lugar a los aspectos, a los elementos cognitivos de los planes de acción y de la regulación, de la autorregulación y del autocontrol durante la ejecución de la acción. La autorregulación pues hace referencia a esa permanente evaluación que se realiza sobre la coherencia entre acciones sucesivas dentro de una actividad y el juicio acerca de si esas consecuencias están conduciendo o más bien están alejando a la obtención del resultado final esperado. Este bloque es el bloque propiamente objeto de la intervención motivacional, la transformación, la resignificación de todos estos esquemas cognitivo-afectivos, los escapes, los sistemas cognitivo-afectivos de procesamiento de información en los tres niveles, el nivel del motivo, el nivel de la perspectiva y del sentido, que van a dar lugar a acciones de afrontamiento emocional y de afrontamiento instrumental que a su vez a través de los resultados adaptativos o desadaptativos van a retroalimentar nuevamente el eslabón crucial, la situación inicial de la cual se ha partido. Bien, este es grosso modo el esquema de formulación motivacional que obviamente va a adquirir ciertas particularidades en aplicaciones específicas. No es lo mismo la aplicación, por ejemplo, en prevención universal para fomentar algo como lo que vemos en la publicidad masiva social sobre la comida chatarra. Esquemas que van dirigidos a toda la población de manera general, frente a la prevención selectiva, como podría ser la prevención que se realiza con estudiantes que tienen un avance en un riesgo particular, como el consumo excesivo de alcohol, o en situaciones conducentes a la deserción escolar, o en comportamientos de sexo riesgoso, etcétera, ¿cierto? Esas distintas formas que va a asumir este esquema de formulación
generalmente están asociadas a microteorías particulares, como el modelo de creencias en salud, la teoría de motivación a la protección, o cualquier microteoría. El campo de la motivación es el campo más fecundo en psicología, en la producción teórica, en relación con la motivación en el deporte, en el trabajo, en la salud, en el estudio, en la interacción social, en cualquier ámbito de la vida. Ya, digamos, en lo que son las aplicaciones en educación para la salud, específicamente yo he propuesto en el libro de Psicología Social de la Salud del 2007 este algoritmo para orientar lo que es la formulación ya motivacional en acciones concretas de educación para la salud, incluyendo estas barreras B0, B1, B2, B3, que son precisamente los procesos psicológicos que deben abordarse para superar limitaciones en el curso fluido del comportamiento saludable. Para que haya curso del comportamiento saludable, desde el punto de vista motivacional, debe poseerse representaciones esquemáticas claras de la acción. ¿Qué es lavarse las manos actualmente? Debe haber una representación clara de lo que es un buen lavado de manos si queremos hacer ese buen lavado de manos. Si no tenemos un esquema claro de lo que es el lavado de manos, pues nunca sabremos si lo estamos haciendo bien o no. Y también un esquema claro de lo que es el reforzamiento y el resultado. Las consecuencias inmediatas del lavado de manos, pues actualmente deben ser acabar con el virus del SARS-CoV, o el resultado pues debe ser la evitación del COVID, por ejemplo. La controlabilidad percibida, la autoeficacia, tenemos o no las condiciones para hacerlo. Las actitudes normativas, qué opinan nuestros padres, nuestra familia, por ejemplo. La toma de decisiones, decidimos hacerlo, cada cuánto lo vamos a hacer, etcétera, y cómo planificamos hacerlo. Esos son los pasos que el algoritmo que he denominado la EPPS, Dimensión Psicológica de la Prevención y de la Promoción de Salud. Continúo. Este es un esquema sobre lo que son las acciones de educación para la salud, que no son intervenciones psicoterapéuticas, son intervenciones educacionales a través de sesiones, normalmente talleres entendidos como un conjunto de sesiones, ¿no? Un taller de intervención motivacional breve tiene sesiones, la 1, la 2, la N, etcétera. Clásicamente en el ambiente escolar hemos trabajado con 6 sesiones. En cada sesión se cumplen objetivos relacionados con los procesos que propone o que se sintetizan en el algoritmo de la EPPS, como por ejemplo procesos como representación esquemática de la acción, planificación, formación de la autoeficacia, etcétera, a través de dinámicas. Las dinámicas pueden ser miles, cientos, dependiendo de la cultura, el contexto en el cual se realice un taller. Se procura primero que todo que cualquiera que sea la dinámica siga un modelo pedagógico acorde con el fundamento conceptual de la intervención, es decir, un modelo que fomente la participación, la realización de acciones dentro del propio taller, la reflexión como condición que lleva de la representación esquemática, de la representación intuitiva a la representación reflexiva. La emoción, o sea, la vivencia emocional y la formación del afecto positivo frente a la acción, o la disminución del afecto negativo a través de la socialización. La participación con pares es muy importante. ¿Cuántos pares? Dependiendo de las acciones de prevención universal, como podría ser, por ejemplo, el fomento del comportamiento asertivo, pueden participar cursos completos. Si estamos en un caso de prevención selectiva del riesgo suicida en el ámbito escolar, pues no van a poder participar, a formar parte, a incluirse muchos sujetos, porque no podrían participar
para ventilar su situación de crisis específica, lo cual es fundamental. No van a poder participar más de 5 personas en sesiones básicamente de hora y media. Poniendo en práctica no tanto o no solo la entrevista motivacional, que es un procedimiento representativo, emblemática de la intervención motivacional, sino poniendo en práctica procesos de cambio que, por ejemplo, en el modelo trasteórico son conceptualizados como procesos experienciales, tales como la concienciación, la vivencia emocional, la autorrevaluación o revaluación de la posición que la propia persona ocupa frente al problema, y la autoliberación o la liberación a través de la toma de decisiones, procesos de cambio conductuales como el control de estímulos, la recepción adecuada del soporte social o el manejo de contingencias a través de procedimientos como el condicionamiento encubierto. Eso es, digamos, una muestra de lo que es un taller de intervención motivacional en situaciones de prevención y de promoción. Psicológicamente, la prevención y la promoción podríamos verlo aquí en términos motivacionales como las dos caras de una misma moneda. La prevención más dirigida a la disminución de factores de riesgo, sobre todo por abordajes de reforzamiento conducentes a reforzamiento negativo, es decir, disminución del peligro, mientras que la promoción es más el fomento del estado de factores de riesgo. Una misma acción puede ser vista de las dos formas dependiendo del enfoque que se le dé. Una cosa es hacer ejercicio para disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular, otra cosa sería hacer ejercicio para fomentar la adquisición de fortalezas corporales, ¿no? Las acciones de prevención van a ser diferenciales dependiendo obviamente del estado de riesgo en algún sector. No es lo mismo hacer prevención, por ejemplo, esta es una distribución típica del consumo de alcohol entre estudiantes de un aula cualquiera, no en grado. Hay bebedores ocasionales, bebedores de riesgo, bebedores perjudiciales y algún bebedor dependiente. El tipo de prevención pues será universal en el primer caso, ¿no? Por ejemplo, prevención universal como el fomento del comportamiento afectivo, la capacidad para resistir la presión de grupo. Pero con eso no va a ser suficiente para que deje de beber un bebedor perjudicial o un bebedor excesivo en situación de riesgo, que necesitaría de una participación o de la recepción de una acción educativa especial, como podría ser el módulo SEMA-PEMA de nuestro programa, el módulo cuestionario de etapas para la moderación del abuso, y PEMA, programa de etapas para la moderación del abuso, que ya incluye lo que es evaluación e intervención sobre los aspectos particulares relacionados con la autoeficacia o la valoración del beneficio frente al consumo de alcohol. Sería distinto en el caso del riesgo suicida, del embarazo o de las enfermedades de transmisión, o en el caso de la clínica, en el caso de una mujer embarazada de alto riesgo frente a una mujer embarazada que no es de alto riesgo. Aquí menciono algunas aplicaciones de esta estrategia que en nuestra experiencia hemos realizado. Por ejemplo, aquí estoy mencionando, lo he hecho en una etapa de trabajo en el Instituto Materno Infantil, cuando se creó allí lo que es el programa de especialización en psicología de la salud. Desde la Universidad Nacional trabajamos situaciones, problemas como los aspectos psicológicos del embarazo y del parto en general y del alto riesgo obstétrico en particular. Aspectos psicológicos en el tratamiento de la infertilidad, atención psicológica a mujeres con incontinencia urinaria, atención psicológica a pacientes con dolor pélvico crónico, aspectos psicológicos del cáncer ginecológico, preparación psicológica para la cirugía ginecológica, atención psicológica en el servicio de madre canguro, aspectos psicológicos del climaterio, problemáticas de diferenciación sexual en el servicio de endocrinología o manejo de duelo por pérdida prenatal o perinatal. Cada uno de estos objetivos, cada uno de estos situaciones, problemas, condujo a la formulación diferencial de estrategias educacionales, pero todas
aplicando metodología de intervención motivacional breve, lo cual permitió también, digamos, la replicación de las experiencias, su síntesis en manuales, etc. Esta de la competencia social en salud escolar ha sido la aplicación más importante que hemos realizado entre 2000 y 2016 y continuamos luego desde el doctorado en la actualidad, ¿no? Primero en el grupo de la Universidad Nacional y en el grupo de la Universidad Nacional combinado con el grupo de la Universidad San Buenaventura. El programa de competencia social, pues es un programa de educación socioemocional, sobre todo con el fomento de habilidades que forman parte de proyectos de prevención universal en todos los cursos desde el nivel 0 de transición hasta el nivel 11, ¿no? En 3 grandes módulos, un módulo que denominamos convivencia, con niños, niñas de transición a tercero, el módulo de habilidades para la vida, entre 4º y 7º, y el módulo de habilidades de transición entre 8º y 11º. Este libro recoge esa experiencia ampliamente en todos sus aspectos. Yo le recomendaría la lectura de la unidad 2 de este libro, que tiene que ver precisamente con lo que es la intervención motivacional en 3 capítulos. El capítulo 4, que está dedicado al análisis del proceso motivacional, el 5, que es una síntesis de la intervención motivacional, y el 6, que es una consideración teórica sobre la función de autodeterminación, autorregulación, autocontrol de la conducta. Este año hicimos un trabajo que está apenas en fase de informe en este momento, junto con la doctora Noelia Hewitt y la psicóloga Elena Vélez, sobre prevención universal, prevención, fomento de actitudes ante la vida. Es un programa de prevención universal de actitudes negativas ante la vida mediante el fomento de una perspectiva de tiempo futuro y combinado en los casos en que hay alto riesgo suicida con un componente de prevención selectiva del suicidio. El primero aplicado en aulas de clase, el segundo aplicado a grupos de jóvenes que tienen puntajes por encima de los puntos de corte en la prueba de riesgo suicida. Les recomiendo, sí, la lectura. ¿Qué se ha hecho con intervención motivacional internacionalmente? Aquí les estoy mostrando lo que es una revisión en Medline que abarca 30 años, el tipo de problemáticas a las que se ha aplicado. Consumo de alcohol, cierto riesgoso, entrenamiento a padres para tener interacciones motivacionales con los hijos, adhesión al tratamiento, comportamiento alimentario, consumo de drogas, obesidad, sobrepeso, autoprotección, por ejemplo, autoprotección frente a accidentes automovilísticos mediante el uso del cinturón de seguridad, actividad física, juego excesivo, violencia escolar y violencia familiar. Eso para dar una idea del espectro de aplicación de la intervención motivacional. Para terminar y concluir entonces, ya yo creo que ahora sí puedo referirme a qué es la intervención motivacional, algo que dejé para el final, no para el inicio. Es un sistema de intervención breve. Cuando estoy hablando de sistema, quiero decir un cuerpo teórico, un cuerpo metodológico y un cuerpo práctico para la intervención breve realizada con el objetivo de favorecer el desarrollo del proceso, autodeterminación, autorregulación, autocontrol de alguna acción por parte de la persona. En contextos de normalidad psicológica, aquí quiero resaltar, la intervención motivacional no es una psicoterapia, es un procedimiento psicológico para ser aplicado en contextos de normalidad, entendiendo por tales los contextos en que la persona tiene control sobre los procesos psíquicos conducentes a la toma de decisiones. Yo no puedo decir, por ejemplo, que un sujeto dependiente del alcohol puede responder inicial y primariamente a la intervención motivacional porque hay variables orgánicas como
como la abstinencia que está condicionando su reacción, mediante la afectación de los factores responsables del procesamiento de información cognitiva y afectiva, los SCAPI, que subyacen a las diferentes fases del proceso motivacional a lo largo del proceso y a lo ancho en los niveles del motivo, la perspectiva y el sentido. Todo esto da como resultado el fortalecimiento de cursos particulares de actividad que son relevantes para el afrontamiento emocional e instrumental de una situación, problema específica en un contexto de salud y de enfermedad. Y ya algunas conclusiones sobre la intervención motivacional en prevención y prevención son estas. Su uso ha sido muy frecuente en modificación del consumo de sustancias psicoactivas, especialmente alcohol y cigarrillo. En el campo de la salud se ha venido utilizando de manera creciente en el fomento de la adhesión al tratamiento y de problemáticas de estilo de vida asociadas a enfermedades crónicas en la modalidad de prevención selectiva indicada, de gran aplicación en contextos de promoción de la salud mental en la modalidad de prevención universal en el ámbito escolar. La entrevista motivacional como modalidad de intervención más representativa en combinación con procedimientos de reestructuración cognitiva como el diálogo socrático y procedimientos que hagan aplicación o instrumentalización de los procesos de cambio, tanto existenciales como conductuales. Desde el punto de vista evaluativo, el énfasis en la evaluación de los factores motivacionales asociados a la disponibilidad al cambio son esos factores subyacentes a las diversas fases. Y podríamos decir que la intervención motivacional ha venido adquiriendo desde el punto de vista epistemológico las características propias de un paradigma en educación para la salud, con sustento en la evidencia empírica. Esa evidencia empírica se da en relación con los diseños específicos o talleres, por ejemplo, aplicados en problemas particulares. No podríamos hablar de una evaluación global de la intervención motivacional, sino en relación con alguna problemática. Actualmente en el Ministerio de Salud, digamos, es la intervención sobre la cual se tiene una especial atención en las aplicaciones relacionadas con consumo de alcohol y relacionadas con enfermedades crónicas, con aspectos psicológicos, en enfermedades crónicas no transmisibles. Aplicaciones en las cuales pues, el diseño de la intervención está muy relacionado con microteorías motivacionales de tipo cognitivo-social particulares. Les recomiendo, para ampliar esto que me ha tocado abordar de una forma un tanto rápida, la lectura de la unidad 2 del libro de competencia social y de salud escolar. Muchas gracias.